Bienvenidos a la primera entrega de Laberintos de Maldad. El tema de hoy son los asesinos en serie o serial killers. Para empezar, hay que aclarar qué es un asesino en serie, pues se tiende a llamar a todos los asesinos de esta manera. Un asesino en serie es alguien que mata en 3 o más ocasiones con un periodo de tiempo entre cada asesinato, y en la mayoría de los casos hay presente violencia sexual y actos de carácter sádico. Hacen parte de los asesinos múltiples, al igual que los asesinos en ráfaga o spree killers y asesinos de masas o massive killers, de los cuales hablaremos en otro video. El término asesino en serie o serial killer fue concebido en la década de 1970 por el investigador del FBI y criminólogo Robert Ressler, haciendo alusión a las series de televisión donde el espectador queda a la espera de lo que sucederá en el siguiente capítulo. Aunque en la década de 1930 el director de la Policía Criminal de Berlín, Ernst Jennert, utilizó el término en los casos de Fritz Hermann y Peter Korten. Se dice que el 90% de los asesinos en serie son psicópatas, más exactamente, psicópatas sexuales. ¿Pero qué es un psicópata? Robert Ressler aseguraba que no se trata de un trastorno mental, sino de un trastorno de la personalidad. Los psicópatas son seres que no sienten empatía, es decir, que no tienen la capacidad de ponerse en el lugar de otros, no tienen conciencia moral y no sienten remordimiento ni afecto. Son mentirosos, manipuladores y buenos fingiendo emociones. Identifican las debilidades y necesidades de otros y las utilizan para su propio beneficio. Ted Bundy se valía de su encanto y de la buena voluntad de sus víctimas para atraparlas. Una de sus artimañas consistía en pedir ayuda con cuello ortopédico o con el brazo en cabestrillo. Hay que tener en cuenta que no todos los asesinos en serie son psicópatas ni todos los psicópatas son asesinos en serie. Hay psicópatas que pueden llevar una vida normal, pero sus relaciones son complicadas debido a su naturaleza. Si sienten afinidad hacia el crimen, el convertirse en asesinos en serie no es su única opción. También son grandes estafadores y timadores. Un psicópata nunca deja de serlo, es consciente de sus actos y no tiene compasión por sus víctimas. Para facilitar la detección temprana de un psicópata, es recomendable la tríada, la cual consiste en 3 rasgos de la infancia que tienen en común varios criminales violentos, entre ellos asesinos en serie. Estos rasgos son maltrato a animales, piromanía e incontinencia urinaria aún habiendo entrado en la adolescencia. Es prudente aclarar que no todos los niños que presentan estos comportamientos son futuros criminales. Cuando un asesino en serie no padece de psicopatía, lo más probable es que sufra de un trastorno mental, lo que lo convierte en un asesino en serie psicótico. Esta anomalía no suele presentarse con frecuencia, y a diferencia del psicópata, el psicótico a menudo no es consciente de sus actos. Un asesino en serie psicótico mata a causa de su problema mental. Dice oír voces que le ordenan hacerlo. Cree que tiene que cumplir algún tipo de descabellada misión o incluso siente que se divide y una parte de él comete los crímenes. Richard Trenton Chase creía que estaba siendo envenenado, que su sangre se estaba convirtiendo en polvo y que necesitaba sangre de otras personas para reponer la suya y evitar la muerte. Los psicóticos suelen ser solitarios y callados, se les dificulta relacionarse y tienen problemas en todas las áreas de su vida. No comprenden el mundo en el que habitan, lo que se empeora con las alucinaciones, delirios y paranoias que puedan experimentar y con la confusión que pueden tener entre el mundo real y su mundo interior. Existen 2 categorías principales para clasificar a los asesinos en serie según su manera de actuar. Estas categorías propuestas por el ya mencionado Robert Ressler son organizados y desorganizados. Los organizados tienen las siguientes características. Suelen ser psicópatas. Tienen víctimas previamente escogidas. Luis Alfredo Garavito asesinaba a niños entre los 5 y los 15 años, delgados, atractivos y pobres que se encontraban en las plazas de mercado y en las terminales de transporte. Planifican cuidadosamente sus crímenes. H.H. Holmes construyó un hotel con habitaciones llenas de trampas donde torturaba y mataba a sus víctimas. Tienen una perfecta sincronización de su vida normal y criminal,
A esto se le llama ser un asesino integrado. John Wayne Gacy era casado, tenía 2 hijos, era un vecino modelo, promovía asociaciones para mejorar la vida en su comunidad y entretenía a los niños que estaban en el hospital o en el orfanato, actuando como el payaso Pogo. Paralelamente, asesinaba a hombres jóvenes. Se adaptan a las circunstancias e improvisan. Conner Axington Somphown fue una víctima del asesino Jeffrey Dahmer que logró escapar y encontró a la policía. Desafortunadamente no se pudo comunicar, ya que Jeffrey le había taladrado el cráneo. Dahmer habló con los policías, se hizo pasar por el novio de la víctima y se excusó diciendo que Conner estaba ebrio. Los policías llevaron al joven a casa de Jeffrey y se fueron sin conocer su desafortunado destino. Se aseguran de no dejar evidencia ni rastros en la escena del crimen. Harold Chipman suministraba dosis mortales de morfina a sus pacientes, en su mayoría mujeres mayores de 75 años que morían solas. Elaboraba un acta de defunción diciendo que habían fallecido por causas naturales y presionaba a los familiares para que incineraran los cadáveres pronto. Los desorganizados tienen las siguientes características. Suelen ser psicóticos. Escogen víctimas al azar. Manuel Delgado Villegas mataba por cualquier razón. Se dice que mató a un industrial barcelonés porque no quiso darle dinero, a una banda de atracadores por no aceptarle entre ellos, y a una casera en Roma porque se había encaprichado de él y era tan gorda que no podía abrazarla. Cometen sus crímenes impulsivamente. Francisco García Escalero asesinó a su primera víctima después de que se emborracharan. Escuchó voces que le ordenaban matar y le aplastó el cráneo con una piedra. Luego le prendió fuego. Se les dificulta relacionarse y expresarse socialmente. A esto se le llama ser un asesino no integrado. Ed Gein, conocido como el carnicero de Plainfield, fue un individuo retraído debido a la represión ejercida por su madre desde niño, quien intentó apartarlo del pecado y de las malas compañías y lo educó en la religión y en el terror de Dios. No saben reaccionar cuando sucede algo inesperado. Bobby Joe Long asaltó, violó y asesinó al menos a 10 mujeres. Lisa McVeigh, su última víctima, fue liberada por el agresor gracias a que fingió interés en él, detalle que lo desequilibró y no le permitió asesinarla. La mujer dejó huellas por todo el lugar, proporcionándole a la policía las pruebas necesarias para la captura. Dejan evidencias y rastros de su paso por la escena del crimen. Richard Ramírez dejó huellas en todos los lugares en donde atacó, lo que le facilitó a la policía un registro dactilar y un retrato hablado descrito por testigos. Esto permitió que civiles lo identificaran, logrando finalmente su captura. Hay una tercera categoría conocida como asesinos mixtos. Estos individuos combinan características de los asesinos organizados y los desorganizados. A continuación, veremos algunas características principales de los asesinos en serie. Intención principal detrás del crimen. Para el asesino en serie, matar es un objetivo secundario. Lo realmente importante para él son los actos de crueldad ocasionados a la víctima antes, durante y después del asesinato, que les causan una placentera sensación de control y poder. Albert Fish le dijo al psiquiatra que por orden divina se veía obligado a torturar y matar niños y que el comérselos le provocaba un éxtasis sexual muy prolongado. Despersonalización. En la mente del asesino, las personas se vuelven objetos que usa para satisfacer su necesidad de placer y poder. El asesino escoge a su víctima según ciertas características que lo atraen. Como ya habíamos mencionado, Luis Alfredo Garavito prefería niños, pero para él no eran más que una cruz y una fecha en una libreta. Modus operandi. Se refiere al ritual de cada asesino a la hora de escoger sus víctimas, cometer el crimen y deshacerse del cuerpo. Este procedimiento se va perfeccionando hasta convertirse en la firma del asesino. Fritz Hartmann atraía a hombres jóvenes en la estación de autobuses prometiéndoles un trabajo. Los llevaba a un ático y allí los violaba y los mataba desgarrándoles el cuello de un mordisco. Luego se los comía
o los vendía como carne de caballo. Trofeo. El trofeo es un objeto perteneciente a la víctima. Pueden ser prendas, fotografías o incluso partes del cuerpo, y sirven para evocar el momento del crimen y como reconocimiento por haber llevado a cabo un nuevo asesinato. Cuando se registró la casa de Enriqueta Martí, se encontraron huesos, ropa, cueros cabelludos y frascos de sangre y grasa de varios niños. Nómadas y sedentarios. Un buen ejemplo de asesino nómada es sin duda Pedro Alonso López, quien cruzó las fronteras territoriales y asesinó niños en Colombia, Bolivia, Ecuador y Perú. La mayoría de asesinos nómadas entran en la categoría de organizados y su constante movimiento los hace difíciles de atrapar, a diferencia de los sedentarios, que al matar en un mismo territorio o a veces en su propia casa, facilitan el trabajo de la policía. Como el caso de Dennis Nielsen, quien asesinaba a sus víctimas en su apartamento y se deshacía de ellas arrojando partes de los cuerpos por la cañería, lo que dio como resultado su captura. Astucia predatoria. Independientemente del coeficiente intelectual o del nivel de educación, los asesinos cuentan con una astucia inherente a su naturaleza, que no necesariamente se considera como inteligencia. Nathan Leopold asesinó a un muchacho de 14 años en 1924. Leopold era un niño prodigio. Dijo sus primeras palabras a los 4 meses, tenía un IQ de 210 y se graduó con honores de Harvard. Henry Lee Lucas, reconocido asesino en serie, por el contrario, no tuvo ningún nivel de educación. Otras causas del comportamiento homicida. Daño cerebral. Un golpe en el cráneo puede afectar el buen funcionamiento del cerebro y ser responsable de actitudes agresivas. Infancia traumática. El abuso sexual y el maltrato físico y psicológico generan graves traumas que pueden detonar un comportamiento violento. Circunstancias sociales. Una vida marcada por la discriminación y el fracaso pueden desencadenar una personalidad antisocial. A grandes rasgos, esto es lo que constituye o hace parte de un asesino en serie. Actualmente en Estados Unidos se estima que hay entre 35 y 50 asesinos en serie activos por año, los cuales dejan un promedio de 70 a 150 víctimas. No es una cifra exacta, pero es un aproximado al que han llegado múltiples expertos en el tema. Gracias por vernos. Si les gustó este video, suscríbanse, compartan y regálenos un me gusta. Recuerden que este espacio es con fines informativos y sin ánimo de aprobar las atrocidades cometidas por estos seres. Hasta pronto.